Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga una vez más. También yo estaba aquí preparando el estudio y cuando me di cuenta y eran las 7:30 en punto y ya y ya corrí para prender la computadora. Pero aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios que Amén. están aquí ya listos para estudiar la palabra. Y nos quedamos en la última vez que estudiamos, terminamos de estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y ahorita vamos a estudiar el capítulo 12. Y también es un capítulo bastante poderoso, ¿verdad? Porque habla de unas verdades muy, muy tremendas que necesitamos entenderlas. Y en el capítulo 12, hermanos, acordémonos que el capítulo 11 Jesús fue ahí a Betania a resucitar a Lázaro. Y después ahí de que había resucitado a Lázaro, pues vemos cómo la gente se dio cuenta. Llegó la noticia rápido a Jerusalén. Recordémonos que Betania estaba cerca de Jerusalén y estaba como a 3 kilómetros, ¿verdad? Tal vez una milla y media. Y de ahí llegó luego la noticia a Jerusalén y los sacerdotes, los fariseos, saduceos, llegó a ellos que que Jesús había resucitado a este hombre Lázaro. Y era un hombre conocido en esa comunidad, era un hombre que mucha gente lo conocía, porque cuando llegó Jesús, pues vemos que había mucha gente ahí, pues en el velorio, podríamos decir, ahí consolando a la familia. Y era un hombre, Lázaro era un hombre conocido y muy apreciado. Entonces fue muy notoria su resurrección. Y de ahí, pues vemos cómo los, los, los judíos religiosos, los que estaban en el liderazgo religioso en Israel, fariseos, saduceos y ellos, maestros de la ley, estaban tramando cómo matar a Jesús porque lo miraban como una amenaza. Ellos pensaban de que si el pueblo lo seguía y como veían que Jesús tenía poderes, pues ellos pensaban que podía hacer una revolución y con sus poderes, pues, eh, hacer una guerra, ¿verdad? Contra los romanos y los romanos iban a venir y iba a haber una, una catástrofe, una guerra, ¿verdad? Y entonces lo más sano era que Jesús muriera, dijo el sumo sacerdote. Lo más sano para que evitar todo este problema, dice, es mejor que muera un hombre, o sea, que muera Jesús y que no todo el pueblo sufra, dijo. Claro que él estaba hablando porque viendo sus intereses, los intereses materiales y físicos del pueblo, pero nunca él estaba pensando en los beneficios espirituales. Y, y luego Juan dice allá en este capítulo 11 de que él lo dijo sin saber, ¿verdad? Que la muerte de Cristo no era para que no hubieran problemas políticos, sino que la muerte de Cristo era para pagar el pecado, era totalmente para otra cosa, ¿verdad? Era para pagar el pecado de tanto de Israel como de toda la humanidad. Así que era bien importante que Jesús muriera, ¿verdad? Y Jesús vino y ya tenía una misión, desde que él vino ya sabía qué es lo que él venía a hacer. Y eso es muy importante, hermanos, porque también nosotros tenemos una misión que nos ha encomendado como cristianos, como seguidores de él. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Bueno, empezando el capítulo 12 dice así, 12:1, voy a leer en la nueva versión internacional. 6 días antes de la Pascua, ustedes saben que la Pascua es la fiesta que celebraba la salida de Israel de Egipto cuando mataron un cordero allá en Egipto y la sangre fue puesta en las puertas y se salvaron los israelitas de la muerte, ¿verdad? Mientras que los egipcios fueron juzgados y fueron condenados. Tristemente, hermanos, tristemente con la muerte de Cristo, lo que está haciendo es que ahorita los líderes religiosos, sin que ellos se den cuenta, están tomando el lugar del faraón.
así como en Egipto se pusieron en contra de Dios. Los egipcios, o el faraón, por decirlo de alguna manera, ahora el liderazgo de Israel se están poniendo en contra de Dios y y no saben que ahorita se están poniendo en una situación pues totalmente donde es una desgracia para ellos porque en vez que aprovechen la salvación que Dios le está ofreciendo en su Hijo Jesucristo, que es el Cordero que quita el pecado, al contrario, ellos lo van a rechazar, ¿verdad? Pero, y por eso menciona la Pascua, ¿verdad? Porque la Pascua tiene que ver con lo que pasó en aquella época, cuando Israel estaba en Egipto y fue liberado con el Cordero. Y aquí va a morir el Cordero, el verdadero Cordero de Dios, ¿verdad? El que realmente quita el pecado. Y los líderes religiosos no lo aceptan, ¿verdad? No lo rechazan, ¿verdad? Y no pueden entender el plan de Dios. Y el capítulo 12 verso 1 dice, 6 días antes de la Pascua, por eso se menciona ahí, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena, dice, en honor de Jesús. Fíjense que ya habían preparado una cena, ¿verdad? La familia de Lázaro. Yo imagino que estaban muy agradecidos porque, imagínense, después de 4 días de muerto, vuelve a la vida Lázaro y vuelve a su vida normal, podríamos decir, ya sano, ¿verdad? Recuperado de todo lo que pasó. Yo creo que le dijeron a Jesús que le querían, pues, de alguna manera mostrarle todo su aprecio, todo su cariño a esta familia que eran sus amigos, ¿verdad? Eran amigos cercanos de Jesús. Y vemos que dice ahí el verso 2 ahí se dio una cena en honor de Jesús. Y luego dice Marta servía. Marta servía. Ustedes se recuerdan que una vez Jesús llegó a esa casa y Marta estaba afanada haciendo la comida, ¿verdad? Y le dijo a Jesús, Marta, que su otra hermana María estaba sentada ahí escuchando la palabra y que la había dejado sola en la cocina, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no es que tu hermana escogió la mejor parte, le dijo Jesús. Así que, como diciendo, ella está aprovechando la comida espiritual. Entonces dice, pero esa es otra ocasión, ¿verdad? Pasó en otra ocasión. Y aquí María dice, María, aquella que se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra, en esta oportunidad vemos cómo María tomó entonces como medio litro de un nardo puro. Dice que era un perfume, dice, muy caro. No dice que era caro, sino muy caro. Los que han calculado el precio de este perfume, dice que equivalía casi al salario de un año de trabajo. Imagínese, ¿cuánto gana usted al año? Pues imagínese todo eso, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Por un salario mínimo, por muy bajo que sea, pues imagínese todo el salario de un año, es bastante, es bastante. Entonces da a entender que, que esto que esta María iba a hacer o hizo, ¿verdad? Era una muestra muy grande, muy profunda de su amor y de su agradecimiento por Cristo, ¿verdad? Por Jesús. Y esto nos deja una lección a nosotros, ¿verdad? Nos deja una lección muy grande porque pues vamos a ver que Jesús también ha hecho mucho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces nosotros no le reconocemos la grandeza de lo que ha venido a hacer Cristo a nuestras vidas. Y entonces eso es muy importante, ¿verdad? Pero aquí vemos que esta María sí, ella estaba muy agradecida. Le había dado la vida a su hermano y, y tal vez ella no buscaba cómo mostrarle esa gratitud y ese amor, ese cariño a Jesús. Y por eso dice el verso 3: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, dice. Lo derramó sobre los pies de Jesús. Y,
y vamos a ver todo lo que pasó, ¿verdad? Y luego dice, secándolos, dice luego con sus cabellos. Eh, Aquí podemos ver, hermanos, de que para que ella hubiese hecho esto, tuvo que estar ella en el suelo, ¿verdad? Sentada en el suelo, o tal vez en una posición bastante, pues sí, humillada, ¿verdad? Humillada en el suelo y con sus cabellos haciendo esto, ¿verdad? Y en la cultura de ellos, en la cultura judía, ¿verdad? Ah, Generalmente, pues la mujer se cubría la cabeza porque su pelo era como algo muy valioso y muy privado, ¿verdad? Por eso las mujeres en el oriente se tapan la cabeza, ¿verdad? Porque para ellos culturalmente es algo muy de la mujer, ¿verdad? Es como algo, Personal. sí, algo muy, que les da como mucha categoría, ¿verdad? Que la mujer tenga el pelo largo y bonito, ¿verdad? Y lo que está haciendo María esto, ¿no? Ella está mandando un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de que ella no le importa lo que ella no está usando una toalla, ¿verdad? Está usando algo personal de ella, de su propio cuerpo, ¿verdad? Y su cabello, y eso cuando uno no entiende la cultura de ellos, pues, pues, no lo ve como lo que es en ese tiempo, ¿verdad? Y es algo bien, bien, bien importante en el sentido de que está demostrando que ella, lo más valioso, o lo que la gente común tenía como valioso en la mujer, que era su cabello, una de su parte de su cuerpo más valiosa era el cabello, una de ellas. Entonces ella está mostrando de que le está dando lo mejor que ella tiene para Jesús, ¿verdad? Está haciendo lo más que puede para mostrar su aprecio, su cariño, su gratitud. Y luego dice que secándolos luego con sus cabellos, dice. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Imagínense, era un perfume muy caro. Se dice que ese nardo crecía en el río Nilo, allá por Egipto. O a veces se traía de la India, un lugar muy lejano donde en Israel casi no habían esas flores porque es más desértico, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que esto era algo de mucho precio, de mucho valor eh, a nivel humano, ¿verdad? Y pues esta mujer está mostrando con el perfume y con su actitud y con sus cabellos, ¿verdad? Está mostrando que no puede, que está dando todo lo mejor que ella tiene para el Señor, ¿verdad? Para el Señor. Entonces, y esta es una muestra, podríamos decir, bastante grande de ese aprecio hacia Cristo. Pero en el versículo 4 vamos a ver el contraste, ¿verdad? El contraste. Acuérdense que Juan habla de la luz que choca con las tinieblas. Y aquí podemos ver cómo esta mujer, ¿verdad? Ha hecho esto. Jesús es la luz. Jesús puede hacer lo que Jesús puede hacer en los humildes. María demuestra su amor y gratitud con Jesús. Primera de Juan, este mismo escritor dice Juan, nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. O sea que el amor que Jesús recibe es porque Él se ha dado prácticamente todo, ¿verdad? Dio todo, lo da todo por nosotros, por la humanidad en general. Pero también personalmente, ¿verdad? Particularmente. Y para esto uno puede hacer una reflexión, ¿verdad? ¿Cuánto ha, ¿Cuánto has alcanzado a ver el amor de Dios en tu vida, ¿verdad? ¿Hasta dónde has logrado entender cuánto amor Dios ha tenido por ti, ¿verdad? Y es la reflexión de estos primeros pasajes. ¿Hasta dónde puede llegar tu amor por Cristo? O el amor de una alma agradecida por Cristo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Será que
podemos pagar el amor de Cristo con dinero, con algo, podemos recompensar todo lo que Él ha hecho. Pues la respuesta es que es invaluable, ¿verdad? Que no hay manera de poderle dar a Cristo algo que realmente que sobrepase lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Todo lo que nosotros le podemos dar queda corto, es poco, ¿verdad? Y luego también la pregunta sería, ¿cuánto has valorado lo que Cristo ya ha hecho por ti, ¿verdad? ¿Cuánto has valorado? Y esas son esta mujer pues deja ver, deja ver con su actitud y con sus hechos cuánto amaba a Jesús, ¿verdad? No solamente lo hizo con palabras, sino que con hechos, ¿verdad? Con hechos demostró esto. Y a ella no le importó que la gente hablara de ella o no se puso a pensar si le iban a criticar, si iban a burlar de ella o qué sé yo, ¿verdad? Ella eso lo tenía, ella no le importaban eso, no le importaba lo que la gente dijera, ¿verdad? Ella estaba más que de resuelta, ¿verdad? Podríamos decir, a demostrarle a Cristo de manera personal todo lo que ella sentía, ¿verdad? Todo lo que ella tenía en su corazón. Y por otro lado, en el versículo 4 vamos a ver las tinieblas, ¿verdad? Vamos a ver el lado totalmente opuesto, porque vemos a una discípula, podríamos decir, de Jesús, mostrando mucho amor y no desprendiéndose de todo lo más valioso que tenía. Y por otro lado vamos a ver a uno de sus discípulos que no se desprendía de nada, al contrario, robaba, robaba, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 4 dice Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, dice. Y este es el contraste, ¿verdad? El contraste entre la luz y las tinieblas. Y que más tarde lo traicionaría, dice. Protestó o objetó, dice. Y hace una pregunta a Judas. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero? O sea que Judas sabía cuánto valía ese dinero, pues cuánto valía ese perfume, mucho dinero. Y dice, para dárselo a los pobres, dice. En otras palabras, aquí el hombre está hablando de, como que tiene un corazón muy dadivoso, ¿verdad? Pero en realidad, no tenía nada de dadivoso, sino él tenía otras intenciones, ¿verdad? Y más adelante, pues Juan, que escribió este evangelio y que era uno de los 12, va a decir cuáles eran sus verdaderas intenciones. Porque mucha gente, pues parece noble, parece cristiana, ¿verdad? Parece en la iglesia se ve así muy, ¿cómo se dice? Muy mansa paloma, ¿verdad? Pero luego, no sabemos el corazón, ¿verdad? Aunque a unos sí se les nota, ¿verdad? Aunque no aparentan, las apariencias aún a veces dicen que engañan, pero a veces no logran engañar muy bien. La gente que es dura, es cerrada de corazón y malvada, tarde o temprano como dicen los mexicanos, se le deja ver el cobre, ¿verdad? Que no es oro, sino es cobre, ¿verdad? Y entonces, y Judas, pues, no era la excepción, ¿verdad? Y luego dice el verso 5 que Judas dijo, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y mire que dice el apóstol Juan, dijo esto no porque le interesaran los pobres, dice. O sea que ya descubrieron, ya les quitaron la máscara, sino que, sino porque era un ladrón, dice. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, dice, o sea que él era el que manejaba el dinero que Jesús tenía para sus gastos. Y como manejaba la bolsa del dinero, dice, acostumbraba robarse. Iba, es clara, el versículo es bien directo, ¿no? No dice que firmaba hacía un préstamo, no dice que le decía a los zapatos, voy a hacer un préstamo, no, dice que robaba, ¿no? Robaba, robaba lo que echaban en ella, dice. Wow. Qué triste, ¿no? Qué triste es esta. ¿Cómo podemos, por un lado, ver el corazón de María, un corazón totalmente amoroso, entregado a Cristo,
desprendiéndose de lo más valioso. Y por otro lado podemos ver un discípulo que andaba con Jesús todos los días por 3 años y no se le quitaba ese pecado, ¿verdad? Ese corazón todo corrompido, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo una persona puede estar oyendo la palabra de Dios y tener al mismo Cristo a su lado, ¿verdad? Viendo los milagros y no hay una transformación. Wow, es tremendo, es tremendo. Es que cuando el pecado no uno no lo quiere dejar, pues está prisionero. Así dijo Jesús allá en Juan capítulo 8. Dice que el que peca es esclavo del pecado, ¿verdad? El pecado lo tiene dominado, ¿verdad? Controlado. Y solamente el Hijo, dice, los puede liberar. Pero este hombre, pues nunca quiso ser liberado del pecado. Al contrario, siempre permaneció en él hasta lo último. Ustedes recuerdan que él murió, ¿verdad? Él murió, se ahorcó, ¿verdad? Se ahorcó porque al final su vida terminó mal, ¿verdad? Teniendo tanta oportunidad para arrepentirse y cambiar. Pero mire, después que dijo esto, dice el verso 7, déjenla en paz, respondió Jesús. Cuando oyó que Judas dijo su palabra hipócrita, ¿verdad? Como diciendo, esta mujer está desperdiciando esto, ¿verdad? Esto es un desperdicio. Y Jesús le dijo, déjenla en paz. No dice déjenla, dijo déjala, como que es más directo a Judas, ¿verdad? Déjala en paz. Respondió Jesús, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Van a haber otras oportunidades para que les ayuden, dijo. Pero a mí no siempre me tendrán. Como diciendo Jesús, ah, esta es una oportunidad única que ella no quiso dejar pasar y pues ella que se cumpla la voluntad de ella, dice Jesús. No hay que desanimarla si ella quiere mostrar su amor. Verso 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, dice, a quien Jesús había resucitado. O sea que estaba la curiosidad ahí de la gente, ¿verdad? Oye, ese Lázaro fue resucitado y realmente llevará una vida normal, no habrá quedado así como medio podrido de su cuerpo, no sé, ¿verdad? O quizás realmente estará bien recuperado, nada más salió ahí todo como paralítico, no sé, ¿verdad? O sea, la gente tenía ese morbo, ¿verdad? De estar queriendo ir a ver y ya ve que la gente como es, casi no le gusta el chisme, ¿verdad? Y ahí estaba metido la gente para a ver cómo está la cosa, ¿verdad? Pero fueron más que todo por saciar su curiosidad, no tanto por ir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Verso 10. Entonces los jefes de los sacerdotes, otra vez, los jefes de los sacerdotes. Cuando dice los jefes de los sacerdotes, está hablando del partido de los saduceos y con algunos fariseos que estaban ahí mezclados. Dice los jefes de los sacerdotes ah, resolvieron, dice, tomaron la decisión. Ya tenían definido lo que iban a hacer. Resolvieron matar, dice. Ya tenían, en el capítulo anterior ya habían resuelto matar a Jesús. Pero también dice, resolvieron matar también a Lázaro. Y mire, Lázaro, ¿qué culpa se tenía, verdad? ¿Qué culpa se tenía Lázaro? Pero también dice, como diciendo, hay que eliminar a la evidencia, ¿verdad? De que eh, como toda la gente está creyendo en Jesús, que tiene poder sobre la muerte, puede resucitar un hombre después de 4 días, pues hay que matarlo, dice también a Lázaro. Fíjense hasta dónde llega la oscuridad de la maldad de esta gente, ¿verdad? Teniendo a Jesús, el que resucita, y al resucitado, que es Lázaro, ¿verdad? Teniendo ahí la prueba viva, ¿verdad? Viéndolo con sus propios ojos.
se niegan a creer en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo, en el poder de Cristo. Y dice, y el versículo 11 dice las causas por qué querían matar a Jesús y a Lázaro. Dice, pues por su causa, dice, por su causa, o sea, por causa de Lázaro y de Jesús que también que lo había resucitado. Muchos, dice, se apartaban de los judíos. O sea, cuando habla de los judíos, está hablando de los judíos encargados de la religiosidad del pueblo, los líderes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Pues por causa de ello muchos se apartaban, dice, de los judíos y creían en Jesús, dice. Estamos viendo además que aquellos hombres estaban viendo que su popularidad o su autoridad como líderes religiosos estaba quedando en ridículo, ¿verdad? Porque Jesús tenía más poder que ellos, más verdad que ellos. Y entonces era una amenaza a Jesús, ¿verdad? Era una amenaza para sus intereses religiosos y a la vez económicos, porque ellos vivían del templo, vivían de la religión. Ese era su modus de vida, su modus vivendi, como se dice. Entonces, en los primeros 11 versículos podemos ver esto, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual de un corazón no regenerado? Ya vimos a Judas y ya vimos también a estos líderes religiosos que traen un corazón malvado, ¿verdad? Un corazón lleno de maldad. Y aquí, pues, al terminar estos primeros versículos, podemos ver el contraste al principio del capítulo. Podemos ver una mujer llena de amor que ama a Jesús y que da todo por Jesús. Y por otro lado, vemos a Judas y a los líderes religiosos que no aman para nada a Jesús, al contrario, lo quieren matar, lo odian, lo desprecian, porque Jesús era una amenaza para sus intereses, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual ellos estaban totalmente ciegos porque no podían apreciar la bendición que tenían enfrente de ellos a Cristo Jesús. Y eso es cuando una persona está ciega, ¿verdad? Cuando una persona está ciega puede tener al mismo Jesús enfrente, puede escucharlo todos los días, ver los milagros, pero no tiene la menor intención de arrepentirse de los propios, ¿verdad? De los propios pecados. Bueno, de ahí pasamos al capítulo 12, del 12 al versículo 19. No sé si nos va a alcanzar. No, tal vez no vamos a poder alcanzar todo este capítulo, ¿verdad? Porque está bastante largo, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Ahorita viene la parte que se conoce como la entrada triunfal, ¿verdad? La entrada triunfal. Y aquí, hermanos, vamos a ver otra característica, ¿verdad? De Jesús. Vamos a ver la humildad de Jesús, la humildad, que Jesús es el enviado de Dios, pero no es un enviado poderoso en el sentido humano, como un rey que viene a someter a la gente a la fuerza, ¿verdad? A la fuerza con la espada y con una autoridad podríamos decir, de orgullo, ¿verdad? Y todo eso para someter al pobre, al débil, ¿verdad? Con un ejército. No, Jesús es todo lo contrario. El- los reyes del mundo representan las tinieblas, ¿verdad? Por su manera de ser, por su manera autoritaria, arrogante, y lo podemos ver en la política con los presidentes, ¿verdad? Cómo se quieren impresionar y quieren hacer las cosas de una manera, pues, aunque tiene algunas cosas buenas, pero no dejan de ser humanos que están dominados por su ambición, dominados por su pecado, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que Jesús entra a Jerusalén y es lo que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad? O de Palmas, ¿verdad? Porque el pueblo, el pueblo ya había corrido la noticia de Jesús que resucitó a Lázaro,
ya habían visto muchos milagros que Jesús. Entonces ellos ya se habían hecho la idea de que Dios les había mandado un libertador, pero un libertador político, ¿verdad? Cuando Jesús no venía a eso, ¿verdad? No venía a eso. Pero como el plan de Dios, pues no lo podían entender todavía. Entonces eso está así como una mezcla de parece que sí es el rey, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, tienen la esperanza de que él sea un rey así como humanamente, con poderoso, con espada y todo eso. Pero por otro lado, Jesús sí es rey, sí es rey, pero de otro tipo de rey, ¿verdad? Un rey humilde que viene a conquistar los corazones a través del amor. Y ya lo vimos porque conquistó el corazón de esta mujer, ¿verdad? Él es una muestra de que sí puede conquistar Jesús los corazones con su amor y con su misericordia y con su bondad. Entonces, es otro tipo de conquista la que él hace, ¿verdad? Pero sí es rey, ¿verdad? Entonces Jesús entra como rey, pero desde la perspectiva espiritual de Dios. Mientras que el pueblo no entiende, espera ver un rey diferente, ¿verdad? Y aunque lo aclaman como rey, pero en su mente tienen otra idea. Y ahorita vamos a ver. Al día siguiente, verso 12, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron, fíjese, de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Imagínense, no había internet, no había periódicos, no había radio. ¿Cómo se enteraron? O sea que la gente le gustaba el hablar, ¿verdad? Era la manera más fácil de comunicar, hablar, ¿verdad? Y entonces, imagínense la gente cómo corría la noticia ahí. Jesús estaba en boca de la gente, ¿verdad? Luego dice el verso 13 que ellos estaban esperando que Jesús llegara a Jerusalén y dice, pues es el momento y acuérdense que está la Pascua cuando fueron liberados de Egipto muchos años atrás y dice, pues aquí hay otra Pascua y es tiempo a lo mejor Dios va a mandar el nuevo Moisés que nos va a ayudar a deshacernos de los romanos, ¿verdad? Y entonces ellos tenían esa esperanza, estaban así como la expectativa de que algo iba a pasar y estaban en ese ambiente, ¿verdad? Y dice el verso 13, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello. Y pues, imagínense, ¿no? O sea, haciendo un escándalo, podemos decir, a toda voz, ¿verdad? Imagínense tanta gente ahí. Y sabemos que cuando unos empiezan a gritar, pues los demás se contagian, ¿verdad? Entonces, a veces sí pasa en algunas iglesias, y todos están callados, uno se pone a gritar y otros se contagian. Eso se llama contagio emocional, ¿verdad? En la psicología, ¿verdad? Y aunque unos dicen que es el Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Aquí la gente le estaba gritando a Jesús esto, pero no es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino porque ellos pensaban a su manera, lo que ellos imaginaban que iba a hacer es que él iba a ser un rey político. Entonces, por eso es bien importante entender cuando uno lee la Biblia, ¿no? Dice, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello, Hosana. Hosana quiere decir líbranos, libértanos. Ahí precisamente en ese grito está diciendo lo que significa. Libértanos, dice. Eso quiere decir Hosana, ¿verdad? Dios líbranos, ¿verdad? Eso quiere decir. Y luego dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como diciendo, Dios está mandando, ese es nuestro libertador, ¿por qué lo están gritando? Y luego dice, bendito el rey de Israel. O sea, ellos ya lo estaban declarando rey, como diciendo, nosotros te reconocemos ya como rey, ya, y mañana ya tienes que empezar a hacer, hoy mismo, si es posible, empezar a cambiar las cosas, ¿verdad? A imponer tu autoridad. Pero en el versículo 14 dice, Jesús encontró un burrito, dice. Sabemos que en otro evangelio, Mateo dice que mandó a dos de sus discípulos y trajeron un pollino, ¿verdad? Un burrito no muy desarrollado, eso quiere decir, como siendo un burrito joven. Entonces, y dice, Jesús entró en un burrito y se montó en él
como dice la escritura, ¿verdad? Y aquí Juan está pendiente de decir que lo que Jesús está haciendo está cumpliendo la profecía, está cumpliendo algo que ya se había dicho del Mesías, de Cristo, ¿verdad? Dice, no temas, ya decía ahí estos pasajes del Antiguo Testamento, no temas, oh hija de Sión, así se le llamaba a Israel, la hija de Sión. Sión era la montaña donde se construyó Jerusalén y principalmente el templo, ¿verdad? Así se llamaba la montaña. No temas, oh hija de Sión. Mira, aquí viene tu rey, dice, montado sobre un burrito. Acuérdense que ellos lo están diciendo, ¿verdad? Y están hablando de un rey, pero ellos se lo están imaginando de otra manera, ¿verdad? Y luego dice el verso 16, al principio, ahí está, aquí Juan lo aclara, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, o sea, ya resucitó y subió al cielo, se dieron cuenta qué tipo de reinado él traía, ¿verdad? No era el que ellos imaginaban. Solo después que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito, ¿verdad? Si era él, si era Jesús el que estaba cumpliendo las profecías, pero no de acuerdo a lo que ellos pensaban que él iba a hacer, ¿verdad? De ser un rey político, sino él venía a conquistar el pecado, ¿verdad? Y la muerte. Eso es la misión de Jesús. Versículo 17. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia, dice. Ese mismo día dice, él, como diciendo, este que está entrando, ese es nuestro rey, él tiene poder de resucitar muertos. Y tenemos la prueba, aquí está Lázaro, ¿verdad? Ellos todos lo están viendo físicamente, que va a ser algo físico, ¿verdad? Y versos 18, muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús, o sea, la resurrección de Lázaro, salían a su encuentro, como diciendo, ese es el que resucitó a Lázaro. Tal vez no lo conocían en persona y eso hizo que más la gente quisiera conocerlo, ¿verdad? Quisiera conocerlo físicamente. Verso 19, por eso los fariseos, dice, comentaban entre sí, como pueden ver, dice, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Es una expresión para decir cómo lo sigue tanta gente. Todo el pueblo ya es una expresión idiomática que quiere decir, mire, ya se ganó a todo el pueblo, como diciendo, ya todos lo están siguiendo, ya estamos perdidos, como diciendo, ya se ganó la admiración de todos y nosotros ya nos van a despreciar, nos van a hacer a un lado. Como podemos ver, hermanos, como podemos ver, Jesucristo entra de una manera humilde, cumpliendo lo que estaba escrito en los Salmos y en otros pasajes de la Biblia, en Zacarías también. Y sus discípulos en el momento no se dieron cuenta de estas profecías cumpliéndose. A veces las cosas están sucediendo porque ya están predichas en la Biblia, pero la gente como está con la emoción del momento, ¿verdad? Pues no se da cuenta, ¿verdad? Hasta aún los mismos apóstoles, Juan dice, no se dieron cuenta hasta después, dice, que él resucitó y se dieron cuenta qué tipo de rey era, ¿verdad? Cuando Jesús, ya después que resucitó y se despidió de ellos, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo soy el rey del universo, no aquí de Israel nomás, del universo, ¿verdad? Entonces ellos es cuando empezaron a ver la grandeza y lograron ver de qué tamaño era el rey al cual con el cual ellos habían estado y al cual ese rey los había llamado para que prepararlos para que luego ellos pudieran llevar el mensaje, ¿verdad? De que Él es el rey del universo, el creador, el dador de la vida, en fin, y que viene pronto, ¿verdad? Después de una segunda venida. Bueno, hasta aquí podemos ver, hermanos, cómo es que la gente
la gente puede estar cantándole a Jesús, puede estar diciendo Hosana, fíjese, y no saber, y no entender el plan, el propósito de quién es Jesús, ¿verdad? Realmente. Y eso a veces sucede en muchas iglesias. Mucha gente está ahí gritando porque les han dicho, sobre todo los del Evangelio de la Prosperidad, les han dicho de que Jesús le va a resolver todos los problemas, pare de sufrir, deje de sufrir, que con Cristo Él te va a resolver todos tus problemas y solamente cree y clámale y vas a ver que todo se te resuelve, ¿verdad? Y entonces, pero hermanos, Jesús, su enfoque de su reinado no es el momento en esta etapa de la vida, no es ese, ¿verdad? Sino que lo que viene es vino a perdonarnos del pecado y a mostrarnos que Él tiene poder sobre la muerte, para que nosotros sepamos que en Él tenemos vida eterna, ¿verdad? Y que gracias a Él podemos tener vida eterna. Entonces es mucho más que una solución política, ¿verdad? Porque lo que Él vino a traer es una solución eterna para nuestra vida, para nuestro ser, ¿verdad? Y eso es lo que muchos hasta el día de hoy no entienden, ¿verdad? No entienden y están enfocados en el hoy, en el ahora y el hoy, ¿verdad? Y eso es lo que a veces en muchos hermanos eh, pues van a las iglesias y los ilusionan, ¿verdad? Que el Cristo es para ahorita, ¿verdad? El hoy, el presente, como lo estaban viendo estas personas, ¿verdad? Sí, dice, hoy ya, mañana ya entró aquí a la ciudad y ya que no se vaya, porque que nos resuelva, ¿verdad? Y que transforme todo y viéndolo desde otra perspectiva, que no es la espiritual, ¿verdad? Así que esto que estamos estudiando espero que nos ayude, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver si entramos a la siguiente parte, aunque el tiempo ya está avanzando. La siguiente parte, del versículo 20, vamos a seguir. Vamos a ver si terminamos, a ver hasta dónde llegamos. Dice el versículo 20, Jesús predice su muerte. Imagínense que usted le está gritando, bienvenido Jesús, queremos que sea nuestro rey. Y luego que él diga, "No, pero eso que ustedes están pidiendo no va a ser posible porque ahorita me van a matar. Dice el otro, de que 8 días me van a matar. ¿Verdad? Entonces, y ahí es donde entra el impacto, ¿verdad? El shock, ¿verdad? ¿Cómo es que, entonces, eres el rey o no eres el rey? ¿Cómo está la cosa, verdad? Y ahí es donde empieza la confusión, ¿verdad? Porque cuando uno no entiende el plan de Dios, pues la gente va a estar confundida. Entonces dice así el versículo 20. Entonces los que habían subido a adorar en la fiesta, o sea, la fiesta de la Pascua, dice, había algunos griegos. Cuando dice algunos griegos, puede ser que eran judíos que habían nacido fuera de Israel y hablaban griego, ¿verdad? Porque muchos judíos habían crecido y vivido, se habían mudado a vivir en otros países alrededor y en todos los países alrededor de Israel se hablaba el griego, ¿verdad? Era el lenguaje popular. Y dice, estos que habían venido de afuera, que eran judíos y habían venido a la fiesta y hablaban griego, estos se acercaron a Felipe, dice, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, fíjense, la fama de Jesús ya había crecido. Y como le digo, la comunicación entre la gente ya era verbal y hablaban mucho de Jesús. Y llegó hasta estas personas que, oh, hemos oído hablar de un tal Jesús, ¿verdad? ¿Y dónde está? Y queremos conocerlo. A veces nos tomamos una selfie con él, ¿verdad? Estaban ahí todos queriéndose buscarlo, ¿verdad? Y se acercaron a Felipe, le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús, dice. Fíjese que, como diciendo, queremos conocerlo físicamente, verlos con nuestros propios ojos, conocerlo, tal vez saludarlo, ¿verdad? Así como cuando hay un personaje importante. Pues está aquí cerca, vamos a saludarlo a ver si nos da su autógrafo, ¿verdad? Cosas así. Y luego dice, Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y como diciendo, hay gente que te anda buscando, que ha venido de lejos y quiere conocerte. ¿Qué piensas? Le dijeron a Jesús. Y mire lo que dice Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús.
Pero Jesús está hablando de una glorificación, no de que la gente lo glorifique a Él, ¿verdad? Que hable bien de Él, sino que sea glorificado por el Padre, por su misión, ¿verdad? Y luego dice el verso 24, ciertamente les aseguro, dice Jesús, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, o sea, el grano de trigo es grano porque tiene una misión, ¿verdad? Producir más fruto. Entonces, y dice, si no muere y cae en la tierra y muere, dice, se queda solo, ahí se queda sin cumplir su propósito, eso quiere decir. Pero si muere, dice, el grano, si es enterrado en la tierra y germina en la tierra, dice, va a cumplir con su propósito, dice, y produce mucho fruto. Jesús está hablando de, comparando un grano de trigo con su vida, con la vida de él. Dice, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, dice, la pierde. Aquí la palabra vida quiere decir, no se, para la vida física se usa bios, donde viene la palabra biología. Para la vida eterna se usa la palabra zoe, que es la vida eterna, ¿verdad? La vida de Dios. Pero la palabra que aquí ponen vida viene de una palabra que es psique. Y cuando habla de esto quiere decir la vida que tú te has creado en tu mente, cómo es la vida que tú quieres vivir, ¿verdad? Eso quiere decir. Porque todos nos formamos una idea de lo que es la vida aquí en la tierra, que nosotros queremos vivir y disfrutar, ¿verdad? Usted se imagina ya en su mente, se crea una idea de, yo quiero ganar, yo quiero ser un profesional, quiero ganar tanto dinero, quiero vivir en una casa bonita, quiero tener aquí algo, mis carros, esa idea de la vida usted se la ha formado en su mente. O sea que, y la sociedad así vive, tiene una vida que se ha imaginado y la está tratando de vivir. Ese es el punto, ¿verdad? Por eso se usa aquí la palabra psique. El que se apega a su vida, o sea, la que se ha formado en su mente, esa vida, como decimos aquí, el sueño americano que se ha formado en la mente. Dice, el que se aferra a eso, dice, la pierde. Dice, en cambio, el que aborrece su vida, o sea, esa manera de pensar, esa vida que uno se creó en la mente, su vida en este mundo, o sea, porque uno se crea esa mentalidad o ese estilo de vida, como él piensa que va a ser feliz en este mundo. Se lo crea aquí en la mente y es como el mundo vive, ¿verdad? Imaginándose una vida que él mismo crea. Dice, pero el que aborrece su vida en este mundo, dice, ese tipo de vida que la sociedad te inculca, la conserva para vida eterna, dice. Si tú haces un lado esa mentalidad que tiene el mundo y que a todos los que vienen a este mundo le bombardean con las ideas de que para ser feliz tiene que tener dinero, tiene que tener una posición social, en fin. Ese tipo de vida, dice Jesús, si tú la amas, no vas a poder encontrar la verdadera, dice. Pero si tú aborreces esa vida que el mundo te forma en tu mente y sigue la mía, la que yo te ofrezco, dice Jesús, entonces sí vas a encontrar la vida, dice, ¿verdad? O sea, tienes que hacer un lado la que el mundo te inculca en tu mente. Y luego dice, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Y luego dice el verso 26, quien quiera servirme, ahí está, cómo se aborrece la vida que el mundo te va formando en la mente, en el psique, ¿verdad? Quien quiera servirme, debes, quien quiera servirme debe seguirme, dice Jesús. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo, dice. Y luego dice Jesús, a quien me sirva, mi Padre, dice, lo honrará. Esto que está queriendo decir Jesús, dice que, que no es el mismo hombre el que va a conseguir ser feliz por su manera de pensar que el mundo le puso en su mente, ¿verdad? Sino que Dios se va a encargar de honrarlo, ¿verdad? De darle lo que lo va a hacer grande, ¿verdad? Lo que lo va a hacer importante. En otras palabras, servir a Jesús es
es lo más grande que podemos ver y alcanzar, porque vamos a recibir una recompensa de parte del Padre, ¿verdad? Si lo hacemos, ¿verdad? Mientras que por el lado del mundo, el mundo no nos va a dar nada. No nos vamos- ni nos va a dar nada, ni nos vamos a llevar nada. Entonces es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Verso 27. Y esa es la esperanza que tenía el pueblo de Israel en la época de Jesús, que Jesús les resolviera sus problemas, que sacara a los romanos de ahí para que ellos pudieran ser libres y felices en lo material. Pero Jesús dice, no, a eso no vine. Verso 27. Ahora todo mi ser, dice Jesús, está angustiado. Fíjese, ¿y acaso voy a decir, como diciendo, fíjese lo que está diciendo Jesús? Dice Jesús, "Eh, en un par de días me van a matar, ¿verdad? Yo sé a lo que vine, yo sé a lo que vine. Y yo lo que me ofrece el mundo, pues sé que no me va a hacer feliz. Dice. Y por eso Jesús dice, ahora mi ser está angustiado, dice, porque sé que voy a padecer. Y dice, y aunque voy a padecer, dice Jesús, ¿acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Está diciendo Jesús. Si precisamente para afrontarla he venido, dice. ¿Cómo yo voy a, a dejar mi misión, dice, a lo que vine por lo que me ofrece el mundo? Y le voy a decir al Padre, líbrame de esto porque no, yo quiero llevármela cómoda en este mundo y no batallar, ¿verdad? No, dice Jesús, yo vine con una misión y la voy a cumplir. Y sé que me va a doler y va a ser dura, pero no en este momento difícil le voy a decir a mi Padre que me quite esta misión, porque para eso he venido, dice. Si yo no hubiese venido con esa mente, con ese psique ya definido de que a qué venía, pues no hubiese venido, dice Jesús. Si sabía que a lo que iba a venir, yo ya sabía qué iba a pasar, dice, qué va a pasar. Dice, yo ya venía con la mentalidad definida, dice. Así que no puedo echarme para atrás, dice Jesús. Y eso es lo que está queriendo decir. Si precisamente para afrontarle he venido. Y luego dice, verso 28, Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, cuando dice glorifica tu nombre, es ah, sosténme en esta prueba, ayúdame a cumplir con mi misión y ahí tú te vas a glorificar porque yo voy a hacer que el mundo sea salvo por la misión que me encomendaste. Tú te vas a glorificar porque tú vas a ser el Dios de la gracia que va a salvar a la humanidad. A través de mí, pero tú la vas a salvar. Entonces, Jesús está hablando de un plan que ya está en la mente del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y que Él vino a cumplir. Y luego dice el verso 28. Se oyó entonces desde el cielo una voz, dice. Esto es bien importante porque solo Juan lo pone en su evangelio. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. O sea que Jesús está diciendo, Padre, glorifícate. Y luego el Padre le contesta, no, tú te vas, yo te voy a glorificar a ti. O sea, que ambos se quieren dar la gloria. El Hijo le quiere dar la gloria al Padre y el Padre se la va a dar al Hijo, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y luego dice el verso 29, la multitud que estaba ahí y que oyó la voz decía que había sido un trueno, dice. Imagínense cómo habrá sonado tan fuerte que ellos pensaron que había un trueno, cómo suena cuando hay un relámpago y a veces cuando hay temporada de lluvias y se oye, pero a veces fuertísimo, hasta asusta a veces. Decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado, dice, ¿verdad? O sea que no tenían claro que Dios habló. Pero Juan, el apóstol, sí pudo entender que fue, por eso lo escribió. Y dice Jesús, esa voz no vino por mí, o sea, para confirmarme a mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado.
Esto, hermanos, tiene bastante explicación que hacer y no sé si nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? O lo podemos dejar por la próxima semana, podemos ampliarlo más. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, el juicio de Dios llegó, quiere decir que Jesucristo entraba al juicio del que iba a representar a la humanidad en la cruz, ¿verdad? Porque la humanidad está condenada por el pecado y Jesús iba a tomar el lugar de la humanidad al ir a la cruz, ¿verdad? Por eso dice, el juicio ha llegado. Yo voy a responder por la humanidad pecadora. Yo voy a dar mi vida por el pecador. A eso he venido. No vine a traerles comodidades materiales por el momento, sino que vine a dar mi vida para cumplir con el plan de Dios, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Por eso dice, el juicio de este mundo ha llegado ya, ¿verdad? Pero, pero no es que Dios iba a castigar en ese momento al mundo, sino que el castigo del pecado iba a caer sobre Jesús. Por eso dice, el juicio de este mundo ha llegado ya. Jesús iba a ser el cordero que iba a dar su vida iba a quitar el pecado del mundo. Y luego dice, y el príncipe de este mundo, refiriéndose al enemigo. Y cuando se usa la palabra príncipe, quiere decir alguien que está en control de un gobierno, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, y el príncipe de este mundo, aquel que tiene el control del pecado en este mundo, ¿verdad? Va a ser expulsado, dice. O sea que ya va a dejar de su poder sobre el pecado y de la condena que lleva a condenación, se va a terminar, dice. Porque yo voy a quitar el pecado del mundo, dice Jesús. O sea que él ya no va a tener poder para que lo que yo voy a hacer, dice Jesús, con el Padre en la cruz, este, 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 este enemigo, este Satanás, podríamos decir, no va a poder cambiarlo. Lo que yo voy a hacer en la cruz es irreversible, dice Jesús. No tiene, perdió su poder porque no puede cambiar lo que el Padre y yo vamos a hacer en la cruz, de quitar el pecado del mundo, ¿verdad? La condenación del mundo. Y es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Jesús muere por el pecado del mundo, ¿verdad? Universalmente. Segunda de Corintios, capítulo, vamos a usar ese pasaje, con eso vamos a terminar porque el tiempo ha avanzado. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, Pablo lo explica. Dice Segunda de Corintios 5, 14 y 15, donde Pablo dice que Cristo murió por todos. Acuérdense que hay iglesias que predican que Cristo no murió por todos. Entonces, nosotros en nuestra denominación creemos que Cristo murió por todos, ¿verdad? Porque lo dice la Biblia. Entonces, y aunque los que dicen que Cristo no murió por todos, cuando leen estos versículos, dice que Cristo nada más murió por los que se iban a salvar. Pero en realidad, Cristo murió por todos y ya el hombre decide si busca a Dios o se arrepiente o no, ¿verdad? No es así como ellos dicen, ¿verdad? Ese es un punto de vista de los calvinistas, ¿verdad? Pero en realidad, Cristo murió por toda la humanidad, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y la oportunidad de salvarse, Cristo la trajo para todos, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí, 2 Corintios 5, 14 y 15, dice, el amor de Cristo, dice Pablo, nos obliga. O sea, no es que Cristo nos obligue a través de una espada o amenaza, ¿verdad? Sino que como Cristo ha conquistado nuestros corazones, eso nos obliga, ¿verdad? El amor, dice. No la espada ni la fuerza, ¿verdad? Sino el amor, dice. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno, o sea, Él, Cristo, murió, dice, por todos. Y por consiguiente, todos murieron en Cristo. Verso 15. Y Él murió, vuelve a decir, por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Sí, Jesús está hablando aquí de que Jesús, Él vino a cumplir el plan de Dios.
Él vino a cumplir el juicio de Dios, que en vez de que Dios destruya al hombre por su pecado, Jesús vino a pagar por ese pecado y quitarlo de en medio como un obstáculo para que el hombre pueda acercarse a Dios. Ahora sabemos que Cristo lo hizo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que ahora podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia, porque Él quitó el pecado del medio, ¿verdad? Y Él nos ha llevado delante del Padre. Estamos en Él, ¿verdad? Él nos recibe en el Padre. Es el sustituto de todo ser humano. Jesús, Jesús toma el juicio sobre sí. Y eso lo podemos leer en Isaías 53. Dice de que como cordero fue llevado al matadero y Él recibió la iniquidad de nosotros, se la llevó sobre Él, dice, y por sus llagas fuimos sanados de esa iniquidad. En fin, ya conocemos esos pasajes, ¿no? Pero vamos a terminar ahí, hermanos, porque ya el tiempo se ha cumplido, pero estos pasajes era importante que los tocáramos un poco para que nosotros veamos de que Cristo vino a hacer algo definitivo, ¿verdad? Que Él pagó por el pecado de todo ser humano. Ahora el ser humano lo que necesita es aceptarlo y reconocerlo y recibir esa bendición. Y el enemigo ya no puede cambiar lo que Cristo ha hecho, porque el reino es de Cristo, ¿verdad? Cristo es el rey, Cristo es el que controla y tiene la autoridad. Acuérdense cuando Él se fue al cielo, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No dijo media autoridad y un cuarto de la parte todavía la tiene el enemigo, ¿verdad? El enemigo lo que hace es engañar al ser humano, ¿verdad? Mentirle. Pero el único que tiene poder para darnos vida y muerte es Dios, ¿verdad? Es Cristo Jesús. El diablo no tiene autoridad para dar vida a nadie ni para quitarle, decir cuándo se va a morir a alguien, ¿verdad? Esa autoridad solamente la tiene Cristo Jesús, ¿verdad? Porque es el juez, es el juez del universo, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo ha avanzado y me gustaría escuchar qué piensan ustedes, sus comentarios, ¿verdad? Y la siguiente semana, pues podemos continuar y ampliar más sobre el tema y terminar este capítulo, que es un capítulo bastante importante, ¿verdad? Vamos a terminar la grabación y ustedes se pueden quedar ahí para sus comentarios y que me puedan decir qué entendieron, qué no entendieron, o si necesitan más explicación a algo, ¿verdad? O a ver qué, ¿verdad? Pero les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana.